El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a una semana de concluir el tiempo de la Pascua con el bautismo del Espíritu Santo, como decíamos, y recordamos que en los evangelios precedentes de esta semana y de los días anteriores, Juan nos ha venido insistiendo siempre: conviene que yo me vaya. Si no se va él, ¿de qué queda privada la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es tercera persona de la Trinidad y que es realmente la que cumple, la que mueve, la que interiormente en cada persona, en su conciencia, lo empuja y lo dinamiza para que dé respuesta frente a aquello que cree. Es el que hace precisamente que el creyente exprese de manera concreta cómo vive el Señor en el corazón de cada uno. Por ello es la urgente necesidad, el derramamiento del Espíritu Santo. La Iglesia Católica de manera particular toma siempre muy en serio a esa tercera persona, porque sin ella la vida sacramental de la Iglesia quedaría sin eficacia. El Espíritu Santo es el que fecunda los dones, es el que hace y rende y hace disponible en el momento de la ordenación al miembro que es escogido y elegido para el diaconado, el sacerdocio o el episcopado, y por ello siempre a todo sacramento de la Iglesia le antecede siempre una oración de intercesión para que el Espíritu Santo sea el que actúe o en la materia que se coloca o en la persona que está entonces delante, para que sea realmente lo que está llamado a ser: testimonio y medio eficaz salvador en la vida de la Iglesia. Por eso los sacramentos confieren y reciben el poder, porque actúa la Trinidad, pero de manera particular la fuerza del Espíritu es la que hace de esos que se presentan disponibles para que puedan realmente cumplir su misión. Y en el bautizado, cuando el Papa el miércoles nos hablaba en la catequesis diciendo de que el día en que nosotros somos bautizados, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, nosotros entramos a formar parte de su iglesia y a partir de ese momento entramos a participar de la triple dimensión de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Y decía, como bien lo sabemos, que el sacramento del bautismo, justamente por esa fuerza que actúa en él, es un sacramento que no se puede volver a repetir, porque es una marca perpetua a pesar del pecado, a pesar de que podamos renegar de él, a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestra propia vida, quedaremos siempre marcados y sellados gracias a esa obra que se realiza en el sacramento mismo. A través de la acción del Espíritu quedaremos siempre pertenencia del Señor. Ese mismo Espíritu entonces es promesa que Jesús hace. Por eso
la fiesta de la Ascensión es Jesús regresa a la casa del Padre. Y hoy entonces, para los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos en las afueras de Jerusalén. Ya cuando Él resucita, le dice a María Magdalena que tienen ellos que permanecer allí hasta que no venga la hora del envío. Hoy la iglesia nace precisamente con una misión, con una tarea, ir al mundo entero a proclamar el Evangelio. Y cuando Él regresa nuevamente, y decía al principio, no hablamos del lugar del cielo, porque Dios habita el universo entero. No está contenido solamente en las paredes de una iglesia o de una catedral o de cualquier recinto cerrado. Sería tratar de encerrar el Espíritu de Dios, que es el que llena todo el orbe. Pero sería todavía muchísimo más grave precisamente querer e intentar hacerlo teniéndolo como posesión. Por ello es apertura siempre, por ello es dinamismo, por ello con los Hechos de los Apóstoles durante estos días hemos meditado que también, aunque todavía no han sido bautizados los muchos de aquellos que se convierten al cristianismo, ya hay unos signos evidentes. Y el bautismo lo único que hace es confirmar. Pedro dice justamente que no se puede negar el bautismo a quienes ya Dios sí ha escogido, porque ese dinamismo del Espíritu hace entonces que en cualquier parte sople, en cualquier parte prenda y haga su propia obra para la cual estamos llamados. Pero surge entonces de esta festividad una tarea que no es solamente y propia de sacerdotes y de consagrados, del universo de los bautizados, de quienes algún día le dijimos sí al Señor a través de la fe de nuestros padres, de quienes después con la conciencia un día también aceptamos el sacramento de la confirmación y de quienes todavía de manera mucho más plena un día recibimos también la consagración para vivir anunciando el reino, el gozo del Evangelio. Hay que ir a anunciar justamente, como dice el Evangelio en el día de hoy, primero en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hemos sido y comprendan la esperanza a la que los llama, la riqueza de la gloria que se da en la herencia a los santos. Sabemos bien que venimos a este mundo a cumplir una misión y un día nos habremos de encontrar eternamente con el Padre. Mientras media el tiempo entre el ya pero todavía no, entre ese permanecer en este mundo, nos toca obligatoriamente ser signos evidentes del reino del Padre. Aspiramos a poder llegar a gozar eternamente con Él en el cielo. Y mientras tanto es la gran tarea entonces ir al mundo y proclamar el Evangelio. La alegría del encuentro con la palabra, encontrar en Jesucristo resucitado fuerza y esperanza para la vida de los creyentes, encontrar en Él las razones y las motivaciones necesarias para poder construir este mundo particularmente en el amor. Fuera de Dios es imposible, para ser capaz de secar tantas lágrimas de dolor, para ser capaz de arrebatar a quienes están desesperanzados y tristes la alegría de poder sabernos que un día viviremos con Él, de poder encontrar a los que ya nos han precedido en el reino de los cielos, de encontrar tantas alegrías y dichas, pero particularmente saber que nuestra vida tiene una destinación, que no somos ni nos vamos avanzando solamente al absurdo donde se termina la existencia sin nada. Vamos a planificar nuestra vida. Vamos a ser herederos del reino. Él se ha ido para prepararnos a nosotros sitio. Y cuando estemos preparados, cuando seamos maduros, cuando hayamos dado el fruto, cuando hayamos comunicado a los otros el gozo de creer, cuando hayamos hecho el bien que a cada uno de nosotros nos toca, seremos entonces llamados a gozar allí donde está Él junto al Padre y allí donde participaremos también nosotros con Él y con el Padre en la eternidad. Pero mientras tanto hay signos que realizar.
A este envío misionero Jesús hoy a sus discípulos los acompaña particularmente con los signos, nos dice el Evangelio de Marcos. Hoy estamos en la conclusión del Evangelio. Dos acciones fundamentales resultan. La primera, el bautismo, los sacramentos de la iglesia. Y luego del otro lado, la misión y la tarea de anunciar el gozo, de llevar con alegría y entusiasmo al mundo entero la buena noticia de Jesús. Para, como decía ahora, quitarle al mundo tanta tristeza, tanto dolor, tantas situaciones absurdas, tanto mal, porque si carecemos de Dios, si no lo tenemos en el corazón, lastimosamente los frutos que nosotros terminaremos produciendo, como nos ha dicho los domingos anteriores el Evangelio de Juan, no serán sino de muerte, de abandono, de destrucción, de intereses, de negocios, de todo aquello que es finito y que se acaba con este mundo. Mientras que el hecho de tener justamente a Dios en el corazón, pensarlo, esperarlo, desearlo y testimoniarlo frente al caminar, significa entonces tener la comunión con Él y fortalecidos en ese amor poderlo testimoniar frente a los otros. Para la iglesia nace un compromiso. Nace hoy porque nosotros somos los que celebramos el acontecimiento en este devenir de la iglesia, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado. Para nosotros hoy 2018. Los que pasaron ya lo cumplieron. Los apóstoles lo hicieron a su tiempo. Cada uno en su momento ha estado siempre llamado a ser testigo de la buena noticia. A nosotros hoy nos reclama en los rostros de tantas infinidades y de tantas circunstancias en las cuales se vive para poder llevar para nosotros la alegría y el encanto de lo que significa creer en el Señor, esperar en Él. Por eso hoy se vuelve alegría para los enfermos, por ello hoy se vuelve fuerza y fortaleza para quienes viven en Él. Saben que a pesar de que hayan amenazas, inclusive de que esté la muerte, habrá siempre un sentido trascendente y superior. Viviremos con el Señor. Todos entonces finalmente seremos destinatarios del bien si lo acogemos a Él. Si de la palabra de los discípulos quedamos lo suficientemente convencidos de que solo en Él podemos poner nuestra fe, poner nuestra esperanza y saber entonces que al conocerlo, que al amarlo sobre esta tierra, un día también seremos huéspedes eternos en el cielo, donde viviremos extasiados contemplando precisamente lo que significa la alegría inmensa, el amor, como lo hacen los enamorados cuando realmente lo están, que el tiempo nunca les pasa y que quisieran perpetuarlo. Así vive precisamente el cristiano también. La eternidad es el gozo, el éxtasis, la alegría, la satisfacción total, la plenitud de la vida. Pero para ello necesitamos haber vivido bien, para ello necesitamos haber sido entonces mensajeros realmente de la buena y de la única y verdadera noticia, de la única verdad que puede colmarnos a nosotros todas las expectativas y que calma la sed de infinito. Le damos gracias a Dios, le pedimos hoy también fiesta de la Santísima Virgen María, 13 de mayo, que así como ella oró con los discípulos para la venida del Espíritu Santo, acompañe a nuestra iglesia, la iglesia de nuestro tiempo, con nuestros sacerdotes, con nuestros obispos, con nuestros párrocos, con los religiosos, con las religiosas, con los cristianos comprometidos en la iglesia, con tantos bautizados, con tantos que buscan también dar una respuesta eficaz para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros y de esa manera también la iglesia hoy reciba un nuevo bautismo, un nuevo entusiasmo, un nuevo gozo. Oramos de manera particular por el Papa para que esta misión que tiene de reformar la iglesia de este siglo XXI sea también acogida con docilidad por todos y cada uno de nosotros. El Espíritu nos hace dóciles y ella lo hace, intercediendo por nosotros como oró con sus discípulos allá mientras pedían este fuego que quemaba las tibiezas, que quemaba todas las cobardías y los hacía misioneros a ellos.